Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Ya estamos en un programa más de El vuelo del colibrí, Voces de la Diversidad. Y como ya ha sido costumbre, bueno, es una suerte de programa miscelánea. Vamos a tener entrevistados. De hecho, ya tenemos al primero aquí en la sala y vamos a tener participaciones. Nos va a acompañar el maestro o doctor Alejandro Chávez Palma. Esperemos que en un rato más también esté con nosotros la maestra Marta Turó Wallace. Ella vino a un foro sobre arte popular y arte indígena. Es una experta que hizo un trabajo muy efectivo sobre el caracol púrpura panza allá en la bahía de Huatulco, cuando Huatulco no estaba ni era lo que es hoy, y que tiene que ver con los tintes naturales para las artesanías, particularmente para los textiles. Y también, como ya es costumbre, déjenme decirles una frase que acuñó un filósofo a finales del siglo XIX. Él es de un país nórdico, o fue de un país nórdico, Søren Kierkegaard, que además él tiene todo un trabajo sobre la angustia. Se le conoce como el precursor de una corriente filosófica que va a desarrollarla de mejor manera Jean-Paul Sartre en Francia, pero también se puede ver en la literatura con Albert Camus, y es Søren Kierkegaard, y que tiene que ver con esta cuestión de la memoria. Decía que la vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Y si no tenemos estas referencias de quiénes somos, de dónde venimos, difícilmente podríamos interrogar qué es lo que estamos haciendo aquí. Y en esa lógica, déjenme comentarles que un 24 de mayo, pero de 1919, muere en Montevideo, Uruguay, un muy famoso poeta. Muchísima gente, creo que de alguna u otra manera hemos dicho algunos fragmentos de sus poemas. Fue Amado Nervo. Él es el creador también, junto con Rubén Darío, nicaragüense él, cofundador de la revista Azul, y que inaugura en América Latina, no solamente en México, sino en América Latina, lo que se conoce como el modernismo en la literatura. A partir de ese momento, particularmente la poesía ya no va a ser lo que era antes. Entre otros poemarios que él escribió están Perlas Negras, que es un libro de poesía evidentemente, Mística, Los Jardines Interiores, En Voz Baja, Mis Filosofías. Este es un ensayo, y hay una relación muy estrecha que también otra filósofa lo reflexiona muy bien, María Zambrano, entre poesía y filosofía. Y hay que detenerse, por ejemplo, en Nezahualcóyotl, y es una poesía existencial y ontológica. Pocas ocasiones tratamos o nos detenemos en estas cuestiones. Igualmente, La Amada Inmóvil es la recopilación de todas las obras de toda la poesía que escribió Amado Nervo. Y con esto le doy paso justamente a un excelente amigo, compañero, pero no solamente eso, es también somos del mismo rancho prácticamente, de Huauchinango. Él viene de una junta auxiliar de Huauchinango, que es una junta muy interesante por todo lo que ahí culturalmente se hace y se desarrolla, no de ahora, de hace muchísimo tiempo. Le doy la bienvenida a Noé Hernández, al paisano Noé Hernández. Noé, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes al auditorio.
A ver, Noé, cuéntanos un poquito sobre tu comunidad para que los que nos estén viendo o escuchando ubiquen más o menos por qué es importante Coahuila. Bueno, ya como lo mencionas, Coahuila es una junta auxiliar del municipio de Huauchinango que está enclavado en la Sierra Norte del estado. Tiene una población aproximadamente de 3,000 habitantes. Es una comunidad náhua y eminentemente náhua, ¿no? Sí, mayoritariamente náhua. Y bueno, sí es importante en cuanto a la cultura porque aporta mucho para el municipio de Huauchinango. Aporta para la gastronomía, la agricultura. La medicina tradicional, hay que acordarse, o yo me acuerdo, era la tierra de los brujos, decíamos en aquel entonces. Sí, mal llamados, ¿no? Brujos, sí, es la famosa tierra de los brujos. Bueno, por ejemplo, hay algunos, ¿cómo decirlo? Hay algunos comentarios, unas crónicas de ahí, de cómo estos médicos tradicionales, mal llamados brujos, eran... Había los buenos y los malos, los que hacían amarres, ¿no? Sí. Para cuando solicitaban algún favor en la Huasteca, por ejemplo, veracruzana, en tiempos de sequía recurrían a ellos para hacer el ritual y poder hacer llover, ¿no? Solo por citar de las curiosidades que tienen. Y también lo que se hacía, estos rituales, en el Cerro Guardián de Huauchinango, en el Zempoala. Sí, el gran Cerro Guardián. Bueno, recordemos que la cultura náhuatl en su pensamiento, en su cosmogonía, en su cosmovisión, los cerros tienen un papel fundamental en cuanto Son sitios sagrados ceremoniales. Sí, la protección. Lastimosamente, bueno, vemos que las minas han estado un poquito invadiendo ese tipo de situaciones y bueno. Ahí no es solamente las minas, aquí en el programa varias ocasiones nos hemos referido a ello. Lo que sucedió con Gasomex, que es una tubería que está pasando también en otra junta auxiliar de Huauchinango, en Coachicala, sobre que destruyeron prácticamente el centro sagrado y ceremonial, el Yelotepetl, sí, el cerro del elote, ¿no? Sí, del elote. Sí, es un problema que se tiene y bueno, la cultura se ha ido así como viendo un poco minada por este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, ya la agricultura también está siendo un poco afectada en ese sentido. Por ejemplo, las personas que tenían algún cultivo, bueno, fueron invadiendo ese tipo de terrenos. Que se cultivaba muchísimo chile. Se exportaba, sí, de hecho, sí, bueno, a la ciudad al Distrito Federal. Sí, el tomate, bueno, por ejemplo, el tomate de hoja verde, que es un tomate muy característico porque no es el tomate que generalmente se conoce, el que es muy grande, ¿no? Es un tomate de hoja pequeña. Para hacer la salsa de las enchiladas es básico. Sí, básico para la salsa con la salsa de molcajete y el chiltepín, ¿no? Y el chile morita. El morita también, sí. El chile serrano, bueno, ni se diga, ¿no? Y con un tasajote, cecina. De cecina, sí, qué rico. Sí. Pues Noé, déjenme decir, tiene entre otras virtudes, él es músico, estudió en el conservatorio, si mal no recuerdo, y actualmente él está dando un taller en la casa del escritor. Refiérenos algo sobre el taller, ¿no? Bueno, el taller surge a raíz del proyecto del PECDA, que es el Programa de Estímulo de la Creación y Desarrollo Artístico de Puebla. Concursé al proyecto, afortunadamente fui uno de los seleccionados. Becario, sí, para desarrollar proyectos y registros de tradiciones, algunas prehispánicas que tienden a desaparecer, tienen ese riesgo a desaparecer y entonces el proyecto, bueno, la pertinencia de este proyecto es que se está registrando en lengua náhuatl su traducción y a partir de ahí, bueno, surge la invitación de dar un taller aquí en la casa del escritor poblano y es como así estamos impartiendo el taller de... ¿Y qué has registrado? Bueno, ya tienes varios años trabajando todo esto. ¿Qué es lo que has hecho en términos del registro de tradiciones, saberes o cosmovisiones del pueblo náhuatl de Coahuila? Bueno, el primer registro que hice hablé sobre la casamentera. Náhuatl es la Cihuatlanqui.
La particularidad de esta casamentera es que cuando algún joven quiere pedir la mano de alguna muchacha, va la familia del muchacho o del joven y le piden el favor a la casamentera para que ésta a su vez vaya y persuada, digamos, que a la familia de la muchacha, ¿no? De la joven, y así puedan unir el matrimonio. ¿Y qué otras tradiciones? Otras tradiciones, bueno, de lo que ya hablábamos anteriormente, el mal llamado brujo. Uh-huh. En otras partes lo llaman chamán o curandero. Yo lo llamo tlamatki o tlamatini. Son seres de conocimiento, ¿no? Seres de conocimiento, personas que tienen el conocimiento, que poseen el conocimiento, o en pocas palabras, sabios. Ellos tienen el conocimiento ancestral de interpretar el fuego, de curar a las personas, por ejemplo, de algún mal de ojo y cosas así, ¿no? Que es muy común ahí. Y además, ustedes a lo mejor se están imaginando, bueno, hay médicos tradicionales o brujos, pero hay también toda una subcategoría en todos ellos. Hay chupadores, hueseros, hierberos, etcétera. Hay toda una especialidad como en el ámbito médico, ¿no? Sí, claro. El chupador, bueno, sería tlachichinqui, ¿no? La tlachichinqui. ¿Qué hacen qué? Bueno, precisamente... Para que puedas explicar un poquito, porque soy chupador, pues sí, Ajá, son chupadores, sí, efectivamente. Bueno, cuando una persona de repente le aqueja algún mal físico, en este caso algún músculo, algún hueso particularmente, esta persona con un ritual previo llega y se acerca y le chupa la parte afectada a la persona. Y hay un ritual con el huevo también, ¿no? También. Sí, y entonces, bueno, esta persona le chupa la parte que le afecta. O sea, por ejemplo, generalmente son pies, brazos, cuello, espalda. Y bueno, hay personas que les extraen vidrios, sí, clavos, aunque gusanos. Usted no lo crea, es cierto. A mí, bueno, me lo hicieron, pero en Naupan. Y efectivamente la señora sacó una cosa ahí viscosísima que yo jamás pensaba que lo tenía dentro, y pues no solamente lo vi yo, lo vimos todos los que estaban alrededor, porque te lo hacen delante de todos, ¿no? Sí, lejos de cualquier superstición, de que crean o no, bueno, está la evidencia, ¿no? Está el registro, incluso pues uno lo vive, ¿no? Claro. Entonces por eso uno que puede expresar este tipo de ideas, de pensamientos, incluso de la tradición, ¿no? Que cómo se va relacionando ahora igual en Huauchinango se va perdiendo mucho este conocimiento, no tanto el de las parteras todavía siguen siendo muy utilizadas, sí, en claro, las comunidades, ¿no? Sí. Pero también has trabajado algo sobre lengua y literatura indígena, particularmente en lengua náhuatl, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, bueno, he procurado escribir algunos poemas, sobre todo porque la lengua náhuatl nos ayuda mucho en el sentido de que tiene un lirismo natural. La metáfora, la metáfora misma del náhuatl se presta mucho para eso. Es una lengua muy rítmica. Por algo se decía que el náhuatl es una lengua bien hablada, es de los bien hablados. Sí, pues, es muy elegante, incluso, bueno, yo que lo hablo podría decirlo así, no me atrevería. Y yo te pediría que por favor nos leyeras lo que traes, y bueno, que lo traes también en lengua náhuatl para que escuchemos pues esta lengua. Claro, además, gracias. Perdón, hay que mencionar que en Huauchinango tiene 37 juntas auxiliares, y no solamente se habla en lengua náhuatl, se habla totonaco, se habla ñañú, sí, y hay también pequeñas comunidades en donde se habla el tepehua. Sí. Es un municipio pluriétnico y multicultural el de Huauchinango, y es muy interesante ver, o lo que antes era, todavía lo podemos ver, el mercado, no solo en términos del colorido, sino las distintas tonalidades, las palabras y las voces que ahí se reúnen. Sí, bueno, solo por citar el mercado, bueno, vemos
en un solo día de tianguis, un sábado por ejemplo por la mañana, podemos ver 4 o 5 indumentarias distintas, ¿no? Sí. Étnicas. Podemos ver De toda la región. Sí, y con el simple hecho de ver la indumentaria podemos decir, bueno, esta persona viene de tal lugar, ¿no? Viene de tal lugar y eso es. Adelante, es Noé. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, el poema fue en una tarde que estaba yo ahí un poco reflexionando sobre los pensamientos y sentires de las personas, ¿no? Y bueno, este poema, pequeño poema que lo titulé Tonameyotl, que significa fuente de luz, y dice así, dice Nocitlal, Notlawil, Nocosca, Campa Nimitzitas, Campa Sewis Noyolo, si Nochipanik Puan Tonalten Campa Cuali Nimitzitas, Nocitlal, Notlawil, Nocosca, Campa Nimitzitas, Campa Sewis Noyolo, si Nochipanik Puan Tonalten Campa Cuali Niquitas Motonameyo, Nocitlal, Notlawil, Nocosca, Campa Nimitzitas, Campa Sewis Noyolo, si Nochipanik Puan Tonalten Campa Cuali Tinechnextilis Inayoko Samalot, Nocitlal, Notlawil, Nocosca, Campa Nimitzitas, Campa Sewis Noyolo, si Nochipanik Puan Tonalten Campa Cuali Tixewis in Tlaxochtli Impa Noyolo, Nocitlal, Notlawil, Nocosca, Campa Nimitzitas, Campa Sewis Noyolo, si Nochipanik Puan si namo nitlachia, notlanenewilis mopopoloa, si noyolo popoyotia, nonemilis polehti, micta noyolistli, nocitlal, notlawil, nocosca, campa nimitzitas, campa sewis noyolo, si nochipa nicpuan tonalten, campa cuali nimitzitas. Mi estrella, mi luz, mi collar de perlas preciosas, ¿hasta cuándo te veré? ¿Hasta cuándo mi corazón dejará de inquietarse? Si siempre estoy contando los días hasta el día que pueda verte. Mi estrella, mi luz, mi collar de perlas preciosas. ¿Hasta cuándo te veré? ¿Hasta cuándo mi corazón dejará de inquietarse? Si siempre estoy contando los días hasta que pueda ver la fuente de tu radiante luz. Mi estrella, mi luz, mi collar de perlas preciosas. ¿Hasta cuándo te veré? ¿Hasta cuándo mi corazón dejará de inquietarse si siempre estoy contando los días hasta que puedas mostrarme la fuente del arco iris? Mi estrella, mi luz, mi collar de perlas preciosas. ¿Hasta cuándo te veré? ¿Hasta cuándo mi corazón dejará de inquietarse si siempre estoy contando los días hasta que vengas a extinguir las brasas en mi corazón? Mi estrella, mi luz, mi collar de perlas preciosas. ¿Hasta cuándo te veré? ¿Hasta cuándo mi corazón dejará de inquietarse si estoy ciego, si mis pensamientos se nulan, si mi corazón pierde la luz, si mi paso en el mundo se pierde, si mi vida está muriendo? Mi estrella, mi luz, mi collar de perlas preciosas, ¿hasta cuándo te veré? ¿Hasta cuándo mi corazón dejará de inquietarse si siempre estoy contando los días hasta el día que pueda verte? Muchas gracias, Noé. Y para que vean ustedes lo difícil que es esto, ellos son sus propios traductores. Tienen que manejar las dos lenguas, el náhuatl y el español. Y en la poesía no hay una traducción, no se pueden hacer traducciones literales, sino se tienen que hacer traducciones literarias. Buscar el ritmo, buscar la metáfora, la palabra exacta para designar. Y este es uno de los trabajos que viene haciendo Noé. Noé, sabemos que tienes una ocupación ahorita a las 6 de la tarde, sí. Tienes lo de tu taller. Lo del taller, sí. Yo te invito a que nos acompañes el día que tú quieras, para que nos hables también sobre una festividad que de unos años a la fecha se está llevando en Coahuila, que es la fiesta del tamal, en donde, si mal no recuerdo, se hacen entre 20 o 30,000 tamales. Sí, aproximadamente. En febrero, ¿no? Sí, aproximadamente se hacen esa cantidad de tamales. Bueno, es característico del pueblo también, una influencia que tiene el pueblo para las demás comunidades, para la cabecera municipal. Sí, no, entra usted al mercado de Huauchinango y lo primero que va a encontrar son los ricos tamales de Coahuila. Sí. ¿Algo más que quieras
No, pues agradecerte la invitación, Gerardo, agradecerte la Sí, invitación. somos paisanos. Al Y contrario, por ahí siente estaremos. este programa como tuyo. Gracias. Hazlo extensivo a los paisanos que vienen revalorando, promoviendo y difundiendo estas identidades culturales que se dan en nuestras regiones. Sí, bueno, pues muchas gracias y por aquí estaremos. cuando se Y preste lo la vamos a ocasión. tener en una doble condición, como músico y como escritor. ¿Te parece? O Sí. si no, te acabas de encontrar con el buen Sergio, que está allá en los controles, fueron compañeros en el conservatorio. Que Sergio te acompañe en la lira. Sí, por ahí estaremos preparando algo, claro, con todo gusto. ¿Les parece bien? ¿Te Sí. parece bien, Sergio? Dice que sí. Bueno, con esto vamos a hacer nuestro primer corte. Le damos las gracias a Noé Hernández. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias, Gerardo. Estamos en el vuelo del colibrí, voces de la diversidad, y algo que también escribió este poeta llamado Amado Nervo. Él dijo en uno de sus poemas: ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas, no te preocupes de la finalidad de tu amor. Estamos en el vuelo del colibrí, voces de la diversidad, y ya está aquí con nosotros la maestra Marta Turó Gualas. Vamos y regresamos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Y también hablando de estas efemérides, hace muchísimos años, el 25 de mayo, pero de 1925, nace en la Ciudad de México una de las mujeres más prolíficas en el ámbito de la literatura que hemos tenido. Ella escribe un sinfín, ella escribe poesía, cuento, novela, y muere en Israel en 1970. Estoy hablando de Rosario Castellanos. ¿Quién no ha leído Balún Canán, Ciudad Real, Los convidados de agosto, La suerte de Teodoro Menéndez, de La vigilia, El rescate del mundo? Y ella también escribió algún día, ella decía, cito textualmente: la inteligencia es una prostituta que se vende por un poco de brillo y que no sabe ya ruborizarse. Y con esto le doy, en verdad estamos muy agradecidos, le doy la bienvenida a la maestra Marta Turó Gualas. Yo la conocí siendo mi jefa en Culturas Populares. Ella estuvo al frente de la Dirección General de Culturas Populares cuando yo ingresé a esta institución, pero no le estoy invitando en mi calidad de jefa. Al contrario, ella vino a un foro sobre arte popular. Ella se ha dedicado a la investigación sobre arte popular y cultura popular también. Marta, buenas tardes y muchas Hola, gracias. ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos un poquito de tu vida, que te has dedicado al arte popular. Primero, ¿qué fue lo que te trajo a Puebla este día? Bueno, me invitaron porque es un evento convocado por el Consejo Estatal de Cultura y el municipio de Puebla. El IMAC. Pues, que creo que es muy bueno, es una buena señal, como en el DF, que también hay distensión política y hay eventos conjuntos. Y es un coloquio sobre arte popular, con muy buena capacidad de convocatoria. Déjenme decirle que Marta trabajó hace mucho y ahorita le voy a preguntar sobre eso, sobre el caracol púrpura panza. Marta, ¿qué es, para los que no han oído, no saben, qué es el caracol púrpura panza? Déjenme contextualizar. En el siglo XVI o XVII, aquí en Cholula, estaba la grana cochinilla para la elaboración de tintes. Pero ¿qué fue el trabajo que hiciste sobre el caracol púrpura panza? Bueno, sabíamos por la literatura, cuando uno leía sobre los textiles de la costa de Oaxaca, especialmente de Oaxaca, de la zona Huatulco, ¿no? Huatulco, Huamelula, la zona Chontal, Huatulco, y antes también, a principios del 20, había reportes del uso del caracol púrpura por los guaves y por los zapotecos, los enredos en la parte sur de Oaxaca. Toda esta franja teníamos los reportes, pero yo no había tenido oportunidad de acercarme al caracol púrpura. Incluso estuve 2 semanas viviendo en Pinotepa de Don Luis, pero en una investigación textil, y no salió lo del caracol púrpura. Yo estaba recién llegada. Estamos hablando de 1974, cuando pues tenía yo esta idea del caracol púrpura, de leer, de los escritos de Donald y Dorothy Cordry, la maestra Johnson, hacían referencias al uso del caracol. Y ya estando yo en culturas populares, justamente me pasaron una denuncia de que unos japoneses estaban en la costa tiñendo madejas de seda, pero no trabajando con los indígenas de la costa, sino con los pescadores. Entonces mandé a 3 biólogos a ir a asomarse a ver qué estaba pasando, a documentar esta denuncia de los mixtecos. Regresaron, buscamos un financiamiento y durante 5 años hicimos una serie de investigaciones inéditas. Primera vez en el mundo que se estudió esta especie de manera científica. ¿No había otro antecedente en ninguna parte? No, había identificación taxonómica, o sea, sí. Y sí encontramos un estudio de un investigador americano de 1959. Referencias bibliográficas. Sí, referencia bibliográfica histórica, etnohistórica, de una persona muy acuciosa, un buen investigador, y él a través de las fuentes históricas, porque se topa con que los chontales de Oaxaca tenían peleas con los de Costa Rica por el territorio donde se manejaba el caracol púrpura. Entonces, esa era la referencia que teníamos. Después encontramos que Celia Nuttall, la que tiene a su nombre el códice Nuttall, cuando ella analiza ese códice, pues ve el color morado físicamente, y llega a la costa de Oaxaca, llega a Tehuantepec en 1902. A la zona Guave. A la zona Guave, a la zona Zapoteca, y encuentra que lo están usando. Que lo estaban explotando, pero ¿quién lo estaba explotando? Los indígenas. ¿Sí? O sea, hasta ahí teníamos. ¿Para qué lo estaban se usa, es un caracol marino de una sola concha, es de la familia Muridice, Muridice, del Muridice, famosísimo del Mediterráneo, de lo que era el tinte, que era para uso exclusivo del emperador romano, y que también se usó hacia la zona del Líbano y de lo que hoy en día es Israel,
para los talits, para los las mascadas rituales de los hombres, Del Yiddish, ¿no? Entonces teníamos referencias del murex, del Mediterráneo, el púrpura, que resulta ser primo hermano, y tiene una glándula, caracol, y en la glándula está el tinte. Y además es el tinte más firme del mundo, no requiere más que el uso el estar expuesto al sol y el oxígeno para que se vaya cambiando de color desde el transparente al amarillo a un verde muy fuerte, y luego se queda en el violeta, es un color violeta, que si recordamos en el arco iris es el color más puro que existe. El violeta está al final del arco iris. Entonces, al recibir la denuncia, al tener la posibilidad de hacer un equipo de investigación, fueron 3 biólogos, un antropólogo y un sociólogo. Se trabajó con la comunidad mixteca, se trabajó para tratar de entender qué estaba pasando en el ámbito de los japoneses y los pescadores, de ver qué estaban haciendo con todas estas madejas. Mi objetivo desde un inicio fue qué conocimiento indígena hay detrás del recurso, para tratar de compararlo con la pérdida que nos estaban reportando los mixtecos de que estaban acabando el caracol. Entonces nuestro trabajo fue en paralelo, una investigación de 5 años muy científica, biológica, del ciclo de vida, de las tallas, de hembras, machos. ¿Se hizo con alguna institución? Culturas populares. ¿Y quién nos participó? Culturas populares. Con biólogos. Los biólogos yo los encontré, me aparecieron en el camino 3 jóvenes que venían de la Facultad de Ciencias de la UNAM, gente que quería servir a la sociedad, y el proyecto les vino anillo al dedo, porque era ciencia aplicada. Claro. Era un proyecto donde los resultados podían tener un impacto. Entonces, yo les decía que mi objetivo era lograr una ley, visibilizar el recurso dentro de las leyes de pesca y de lo que hoy en día es la Semarnat, que en esa época nada más era una subsecretaría de Ecología, de tal manera que le lográramos otorgar la exclusividad de la explotación a los indígenas y sacáramos a los japoneses. Bueno, para no hacer el cuento largo, se logró todo eso. En el 88... se logró incorporarlo a la ley. A la ley. A lo que hoy podría ser la ley de equilibrio ecológico. Sí, fue reconocida dentro. ¿En qué términos? Los términos fueron a que se reconocía su importancia cultural y ecológica, que las bases de la explotación del recurso eran las que usaban los mixtecos, que los mixtecos tenían un uso racional, sustentable del recurso por su conocimiento de ese recurso, a pesar de vivir a 200 kilómetros del mar, que es lo más increíble, pero estos siglos de convivencia les había llevado a entender cómo se manejaba el recurso. Continuo cultural. Lo que pasa es que de todos los múrices, este es el único que tú puedes ordeñar, todos los demás los tienes que matar, incluyendo el de Japón y el del Mediterráneo. Lo ordeñas, es una vaquita lechera. Los indígenas sabían cada cuándo llegar a ordeñar, cuando estaba en proceso de reproducción dejarlo descansar, dejar pasar un ciclo lunar antes de regresar para que pudiera recuperar su todo tinta. Un conocimiento fabuloso. Entonces fue un trabajo etnobiológico y biológico en paralelo, pero quien marcó la pauta de la ley fue el conocimiento tradicional. Claro. Fue pionero. Bueno, pues hoy en día se acaba el caracol. Hoy en día, habiendo una CONAMP con una oficina en Huatulco, habiendo muchas más leyes, se lo está llevando la fregada, a nadie le importa, no hay vigilancia, se lo están comiendo más y más, se lo están comiendo los pescadores y la gente pobre.
van y recogen todo lo que encuentran en la zona y ahí se va el caracol con todo. Entonces ha sido un ejemplo muy frustrante de que hubo más voluntad política en los 80s y 90s de lo que hubo. ¿Ya que lo atribuyes, esta falta de interés, por llamarle de alguna manera? Pues no deja dinero a nadie que le pueda interesar, ¿no? No es el atún, no es un recurso que tú digas, wow, hay una empresa que va a comercializar. Pero la utilización del tinte sí te puede dejar recursos, ¿no? Te puede dejar recursos, no muchos. Los tintoreros no realizan, no ven dinero, ellos invierten en ir a teñir. El dinero lo ven cuando ya las madejas convertidas en telas se venden. Hasta entonces hay dinero en la casa. Y ha habido una serie de factores. Uno de los 24 tintoreros que ya lo convirtió en su modus vivendi, y él vende a todas las mujeres de 3 pueblos. Cada vez el tinte está, hay un monopolio ahí, apoyos, no sé, cosas políticas y cosas de otra índole que no me consta, pero mucha desidia. Y a nivel municipal, ¿qué pasa con el ayuntamiento, con el gobierno del estado? No, porque es federal, es un recurso que se convierte en un recurso federal, entonces localmente pues sí logramos meterlo en el municipio de Santa María Huatulco a la ordenanza de buen gobierno. Sí, a través de los bandos de policía. Los bandos de policía y buen gobierno, tú puedes ir justamente generando políticas públicas. Todo lo político y lo negociable se hizo. Pero esta distancia de 200 kilómetros, el que no estén ahí defendiendo físicamente, no hubieron buenas alianzas, no se lograron. Los pescadores de esa zona de bahías de Huatulco traen sus propias broncas con el gobierno que les expropió y que nunca estuvieron de acuerdo con la expropiación. Entonces hay como problemas a otro nivel, y aunque el caracol se presume, no se cuida. Es una lástima. Esto tú lo has escrito, lo has dejado por escrito en algún ensayo, en algún texto. Lo más reciente. Esto que me estás comentando, este abandono. No. ¿Y no crees que vale la pena? Pues sí, lo que pasa es que el presidente de la cooperativa me dijo que ya no me metiera. Entonces yo dije, ¿yo para qué enarbolo una bandera cuando quien me dice, no hagas olas, no hagas ruido, nosotros a nuestra manera nos vamos a entender? Yo dije, bueno, pues te agradezco, fue una amistad de 25 años, cuando me necesiten estoy a sus órdenes, pero pues siendo así, ahí nos vemos. Te retiras, pero no te has retirado de una reflexión que es sobre el arte popular. ¿Qué es el arte popular? Y en particular, ¿cuáles serían las características del llamado arte indígena? Pues el arte popular ha ido cambiando dame una definición de arte popular, es muy difícil. Es una construcción histórica que en el 22, cuando Dr. Atl hace su libro y su gran exposición del arte popular, pues hay mezcolanza de cosas, hay cosas que uno vería hoy en día y dice, pues fueron un mercado y lo que compraron, pues eso lo consideramos artesanía, y hay obra de autor, él era de Jalisco, menciona los Jimón, menciona varias familias que hacían trabajos especiales, que hoy en día les llamaríamos artistas populares. Entonces yo encuentro un poco complicado, creo que van muy de la mano la artesanía y el arte popular. Finalmente son objetos que conllevan una serie de procesos que implican un gran conocimiento del medio ambiente circundante, de una capacidad de transformar la materia prima en objetos utilitarios y rituales originalmente, que sirven a las personas y a las comunidades
para su diario vivir, para la casa, para la persona, para diferentes usos, ¿no? Y hoy en día, pues el arte popular, yo diría que la gente dice artesanía, lo que es como una producción masiva, y el arte popular, lo que es una producción más cuidada. Singular, ¿no? Singular, hoy. A eso lo podemos circunscribir. Tiene el arte popular siempre ha tenido esta virtud, no solamente es utilitario, sino también este proceso de reconocimiento de obra única que se da, se sigue dando en esta sociedad consumista y contemporánea. Sí, porque las obras únicas. Sí, porque ese es un nicho de mercado, si lo vemos mercadológicamente, porque hay programas privados y los concursos de alguna manera que buscan empezar a darle una relevancia al autor, a que firmen su obra. Decía yo en la plática hoy, en las comunidades no firmaban, todo el mundo sabía quién era quién. Sí. En la comunidad se sabía quién tenía el don, a quién le iban a encargar obras especiales. Es cuando entramos desde afuera que empezamos también a crear, a cambiar las categorías, porque queremos ayudar y apoyar, y hay quien cree que hay que enarbolar al individuo por encima de la comunidad y a costa de la comunidad. Entonces, de pronto, ellos están tocados por las alas de no sé quién. Un tanto lo que sucede con los artistas. Un tanto porque son historiadores del arte que están incursionando en el mundo del arte popular y están imponiendo los criterios de la historia del arte y diciendo desde una perspectiva occidental, y dicen que hay que superar lo antropológico, es decir, los antropólogos no, y los historiadores del arte sí. No, crean ahí una barrera entre las dos carreras y un choque. Yo no sé qué tiene de malo la visión antropológica, busca el contexto, describe el proceso y hace un equilibrio entre lo colectivo y lo individual, entre el autor y su comunidad. Pero no, ahora la tendencia es el humanismo del siglo XXI, entonces es mucho más fácil seleccionar a 100, apoyar a 100, que andar cargando con el problema de cientos de miles. Explicado de otra manera, ¿y cuál ha sido el papel del Estado en la promoción y difusión del arte popular? Se han ensayado, hay diversas estrategias, los concursos, estoy a favor de ellos, tienen vicios, y los artesanos nunca... ¿No es meterlos a competir? Pero esa competencia ha abierto mucha creatividad, porque el mercado ha cambiado. Se están en la lógica del mercado. Están en la lógica del mercado. ¿Quién elabora las bases de la convocatoria? Las elaboramos los de afuera. Pero en muchos países del mundo donde no hay concursos, está peor su artesanía que en México. Aunque en México sí tenemos toda una tradición en este ámbito, sí, desde la época prehispánica, sí, cosa que no sucede en otros países, sí, y que tampoco podemos decir la matriz del arte indígena no es igual que la matriz del arte popular que se da más o menos en el siglo XVIII en nuestro país. Sí. Aquí la cuestión es en qué término nos encontramos y cuál ha sido el papel del Estado en inclusive en este patrocinio y en este apapacho, qué tanto ha ayudado realmente o retrasado procesos, claro, y el papel que está jugando hoy también la iniciativa privada. Sí, pues cuando empecé a trabajar en el gobierno en los 70s, que estaba Echeverría, había todo un programa de apoyo muy fuerte. Sí. La idea era, tú dales materia prima, o sea, apóyalos en sus medios de producción. El llamado populismo,
dales materia prima. Lo que no se dieron cuenta fue que por cada peso de materia prima ibas a tener 5 pesos de producción. Y entonces era así una producción enorme. Sí. Bueno, entonces creas FONAR para que se las compre. Y entonces las bodegas de FONAR, porque no entiendes la venta. Proceso de comercialización, el proceso de distribución siempre, y comercialización. Siempre fue el tendón de Aquiles que de los programas. El cuello de botella hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, da apoyos, palia el hambre, vende, haz los concursos, dales mini financiamientos para que tengan un poquito de flujo de efectivo. Y a nivel federal y estatal. Claro. Exposiciones, de muchas acciones, pero en el fondo el programa privado de un banco ha tenido un impacto internacional y un impacto en las vidas de estos que fueron seleccionados muy interesante. Que yo ¿Te refieres a Banamex? Me refiero a la Fundación Banamex. O sea, uno no puede negar que lo que han hecho lo han hecho bien. Puedes estar o no de acuerdo con Banamex. Con esta cuestión del individuo por sí solo, por encima de la comunidad, ni siquiera al taller familiar se les reconoce generalmente, el individuo. Entonces, pero están en su derecho, no hay nada que diga que no. Hacen un librote, un libro de lujo. Y muy bien hecho. Hacen una exposición que viaja por todo el mundo. Ahora se fueron al arte popular iberoamericano. Es decir, y esto viene a contrastar con algo que parece inverosímil. Fui parte del equipo de trabajo que encargó Reyes Heroles en el 82-3, cuando recién entré a Culturas Populares como investigadora, como don Jesús Reyes Heroles, jefe de departamento de no sé qué era yo en esa época, y él pidió que se hiciera un grupo que debatiera y evaluara de qué manera el Estado mexicano podía darle un reconocimiento a los artesanos. Estaba Muñoz Ledo al frente. Estaba Muñoz Ledo de la SEP, sí. Estaba Stavenhagen también, por ahí. No, ya estaba Leonel Durán. Estaba Leonel. Estaba Leonel de encargado Martín del... Reyes Baizado, no, él es posterior. No, es posterior. Estaba Bremer. José Bremer Martino. En la subsecretaria. Entonces, ahí estoy yo, la más jovencita, entre las vacas sagradas, Guillermo Bonfil, Salomón Ahmad, de los que me acuerdo, el propio Leonel, Alberto Beltrán. Alberto, probablemente estaba Alberto. Que le dio mucho impulso inicialmente. Sí, con la Dirección General de Arte Popular. De Arte Popular, con eso inicia Culturas Populares, ¿no? Entonces nos piden que evaluemos, analizamos todos los tipos de reconocimiento que se daban, ¿no? Que si la SEP daba un reconocimiento, y de pronto nos topamos con el Premio Nacional de Ciencias y Artes y dijimos, pero ¿por qué andamos con un premio menor si esta es el reconocimiento más importante que le otorga el Estado a sus científicos y creadores? Y dijimos, vámonos por el Premio Nacional para crear una nueva categoría, el Campo 6, Artes y Tradiciones Populares. Bueno, pues el que era el secretario técnico, cuando oyó nuestras barbaridades, nos pidió una reunión y nos dijo, mientras yo esté aquí esto no pasa. Eso no es aportación de México al mundo, no tiene que ver con la cultura. Además, también hasta Echeverría lo trató de hacer y yo lo paré. ¿Quién era? No me acuerdo, Raúl, era maestro de sociología de la UNAM, después me acordaré de su nombre. Raúl Rojas Soriano. No, más grande, una persona más grande. Él era el secretario técnico de los premios. Porque en ese momento que tú estás comentando, sí había como un fuerte impulso a los programas que tenían que ver, por una parte, más allá de si era populista o no, la cuestión indígena y de la cultura popular. Sí. Yo había formado parte en el INI, en el Instituto Nacional Indigenista, de la creación de una nueva política indigenista
antes de llegar a culturas populares, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues este señor nos retó y aceptamos el reto. Y la ley pasó. La ley pasó. ¿A qué voy? Es mucho más conocido alguien que esté en ese programa de Banamex que alguien que haya obtenido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Campo 6. ¿Sí? Está borrado eso, no aparece en los currícula, no hay un programa del gobierno que una vez que les otorguen el premio les den otro tipo de apoyos, de Tesoros promoción. vivientes, como lo ha mencionado la UNESCO. Es que Tesoros Vivientes nos lleva otra vez al individualismo, sí, por encima de todo lo demás. Sí, pero no hay tampoco un programa que te reconozca la obra colectiva de las comunidades indígenas. Sí, el Premio Nacional Sí, en el Campo ese 6 es sí. puede ser otorgado, y Sí. esa fue nuestra gran lucha. Se le acaba de dar a los jaraneros, ¿no? A comunidad, grupo o individuo. Sí. Eso fue para cuando nos citaron la Comisión de Cultura bicamaral de los diputados y los senadores, nos dijo, nos parece muy interesante y nos parece importante, pero no nos imaginamos cómo sería un reconocimiento colectivo. Entre nosotros hemos platicado y pensamos, pues podría ser la Guelaguetza, y así 7 voces, no, eso es lo que no sería, porque la Guelaguetza no nació de la gente, es un evento que se creó para el turismo. Pues explíquenos, y ya les explicamos, ¿no? Es un equilibrio, es indudable que hay individuos que tienen ese don, que tienen la vocación, que son tan cuidadosos en lo que hacen, que se merecen un reconocimiento. Pero también es indudable que su base de creatividad viene de una colectividad, claro, indígena o mestiza. Entonces, si tú los modernos tlacuilos. Los modernos, si tú solo te enfocas al individuo, cada vez va a ser menos vinculatorio a su pasado y a la importancia de su cultura. Claro, éramos antropólogos, todos los que habíamos participado en esto, y ahora sí hay premios a individuos, y con la administración de Consuelo Sáizar ya les dan la beca vitalicia, sí, que ha sido negada a los grupos y las comunidades. Sí. Pero yo creo que también me preguntabas qué pasa con el arte indígena, ¿no? El arte popular los engloba, es englobante, incluye al arte de los indígenas de México. Sin embargo, es evidente que de ahí viene mucho de la riqueza y la diversidad del arte popular. Donde hay grupos indígenas hay muchísima mayor riqueza, pero también ahí está empezando a cambiar la situación mucho. Antes de entrarle a esto, Marta, a ver, desde tu perspectiva, ¿cuáles ramas artesanales hoy están en crisis o en proceso de desaparecer y por qué? ¿Y cuáles son aquellas ramas a las cuales se les ha privilegiado de alguna manera y bueno, no están en esta situación? Un tanto entendiendo esto bajo la Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Es casuístico, es difícil generalizar. ¿No hay un diagnóstico como en las lenguas? No. Menor de 35% de hablantes, ya tienes ahí. Lo que pasa es que tú tienes la variable de lengua indígena en el Censo Nacional de Población y sí, no tienes ni una variable de artesano en ningún censo. Aunque están censados. Pero como artesanos. Como artesanos. ¿A partir de cuándo? Los mezclan con obreros, artesanos y obreros. Pues Trabajadores, pues espérame, pues ya me perdiste. No puedo yo darle seguimiento a grupos de edad, a sexo, a grado de escolaridad. Sí. No hay manera, porque dicen que es muy costoso meter la variable en el INEGI. ¿El FONAR, por ejemplo, no tiene esto? No. ¿Culturas populares tampoco? No. ¿La CDI tampoco? No. ¿Y entonces?
¿Qué hacer? Ay, pues contarlos, mucha gente ha cuestionado la validez de contarlos porque hay mucha movilidad, que hoy están, mañana no, y que la migración, y que los jóvenes, esto y lo otro. Pero es una pena porque si desde los 70 hubiéramos tenido algo de información, tendríamos bases. Yo tendría bases para hablar de mi pirámide invertida, bases reales, no a partir de lo que yo veo, que serían comentarios más bien de índole empíricos, ¿no? Pero en tu experiencia, que tienes un campo muy, muy recorrido, ¿cuáles serían estas ramas artesanales que están en proceso de desaparición? Tenemos el caso de la artesanía urbana mestiza. Está en más alto vidrio soplado, sí. Telas de cambaya, cambayeros, ¿no? Telas de algodón de cambaya, lo de charrería, aunque pareciera que está vivo, yo veo un declive. Y aquí tenemos a Mozo Dulce. En esto, la cuestión de cuchillería, porque pues ahora hay otro tipo de cuchillos. Serán de adorno, no de uso. El vidrio soplado es el caso más notable. Como aquí en Puebla. En todos lados. Sí, Tonalá. vidrio verde. El vidrio verde prensado, fui parte de un pequeño proyecto, intento de rescate del vidrio verde prensado. Yo hablo lo que está sucediendo en ahorita, Puebla, ya en nada Puebla. más hay uno, ¿no? Y los ábalos, que del vidrio soplado, el vidrio verde, el vidrio prensado, el vidrio estirado. Donde te servían el pulque, Sí. Los chivos, el tornillo y demás. Sí. Ya no hay, nada más hay uno aquí en La Luz. Bueno, y se está terminando, ¿no? y es que La Luz tuvo una explosión y cuando explotó la sacaron de la ciudad de Puebla y se dividieron las dos familias, eran dos hermanos, se dividieron. Entonces el hijo de uno de los dueños se quedó con los moldes. Sí. Y los otros tuvieron que poner su fábrica y con mucho esfuerzo lograr permisos para poner su fábrica y hacer un molde. Es costoso, entonces se dedicaron a hacer garrafones de agua y cosas mucho más. Pero de las artesanías tradicionales, podemos llamarle así, ¿cuáles estaría en proceso, en esta perspectiva, en proceso de desaparecer? El vidrio a nivel nacional, y hay otra razón. No solo porque explotó la fábrica de La Luz. Cuando llegó Fox, le quitó el subsidio al gas. Como eran talleres coloniales y del siglo XIX, muy ineficientes en su manejo del calor, se les escapaba mucho gas, mucho calor. Y esto hacía que consumieran una cantidad brutal de gas. Y entonces le quitan el subsidio, pues cierran el 80% de los talleres de vidrio soplado, tronaron en el 2006. Los que quedaron obtuvieron financiamientos o una inyección y maquinaria nueva más eficiente. Y eso es lo que logra sobrevivir. O sea, hay razones por estas extinciones. El barrio de La Luz de aquí de Puebla, la cerámica preciosa de pastillaje, también problemas ecológicos, más restricciones por estar en una zona urbana, un horno precioso antiguo, pero muy ineficiente. Acompañado con una política, entre comillas, de modernización. De modernización. Con Manuel Bartlett Díaz. Así es. Casi de háganse a un lado porque es feo y queremos poner aquí bonito. Era todo lo del barrio de San Francisco, sí. ¿no? El paseo de San Francisco, que había que modernizarlo y hacer un lago artificial al estilo San Antonio, que se quedó en proyecto. Pero lo otro que a mí me sorprende es, por ejemplo, a nivel estatal no existe, y mucho menos a nivel municipal, no existe un museo estatal de cultura popular, por ejemplo, un museo estatal de culturas populares indígenas, teniendo Puebla todo el bagaje simbólico y cultural que tiene en el ámbito de las artesanías, saberes, tradiciones. Tienen como base una colección en el exconvento de Santa Rosa, que es la envidia, yo la vi,
Pero ahí está. Pero desafortunadamente ahora más embodegada que nunca. Desde hace años. Entonces, el otro día me decía alguien, pero ¿cómo es posible que de lo que más alardeamos de nuestra cultura y nuestro arte popular, lo tenemos en el abandono ya en los hechos, ¿no? En el día a día, y es muy común, ¿no? Usaste una palabra, modernizar. El arte popular es visto por un sector de la población como lo anacrónico, como lo de antes. No, es que hay que buscar hacia adelante, hay que progresar. Y entonces, como si en el arte se pudiera progresar. Sí. En el arte no hay progreso, ¿no? Pero en el arte popular y en la artesanía pues se avergüenzan, en vez de ponerse a ver cómo viven los artesanos y buscar mejorar la vida de estos artesanos y acercarles una serie de apoyos de vida digna, pero la sociedad en su conjunto hacemos cosas como regatear. Claro. Y el regateo... Eso es frecuente. No, es como un deporte nacional, entonces... Pero además nos encanta. Nos gusta. Sí, claro. Pero una cosa es alegría. Es regatear con un comercializador, un acaparador, un intermediario, que ya sabe cómo es el juego, que con el artesano. Yo estoy de acuerdo. O sea, son dos escenarios y estamos ahí y apenas está sacando para su materia prima y lo que le regateamos es su mano de obra y detrás de la mano de obra es lo que llamamos la vida digna. Su manutención. Su manutención. Aunado a que muchos de ellos no tienen ni están en la esfera de la seguridad social, es decir, no tienen seguro médico, ni tienen derecho a vivienda, que es lo grave también. Y lo que sucede hoy en los pueblos mágicos como en Cuetzalan, pues simplemente en Cuetzalan, Pahuatlán, etcétera, se le está aislando hacia las orillas de estos supuestos pueblos mágicos. Marta, hoy también hablaste sobre algo que me parece está ya en el centro de la discusión, en mucho del centro de la discusión. ¿Existe realmente el arte indígena contemporáneo? ¿Sí? ¿Y cuáles serían los elementos de identidad del arte indígena contemporáneo por una parte? Y si es igualmente son elementos tradicionales del arte indígena. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, del video, que están haciendo muchísimo video ellos, en el arte el arte plástico, las artes plásticas con ellos, que son nuevas formas y maneras en las cuales se están expresando? Es un movimiento que no está cohesionado, ha ido surgiendo, ya sea por vocación o porque tuvieron una oportunidad. Yo lo que veo no es lo mismo una producción de origen tradicional con innovación, donde empiezas a innovar, pero dejas intacto todo aquello que es identificable con el arte popular. Allá esta incursión en el arte indígena contemporáneo, porque yo al principio lo veía como diciendo, ¿y por qué tienen que dejar toda la parte artesanal y tienen que adoptar todas las formas de las artes plásticas occidentales para poder ser considerados artistas indígenas contemporáneos? Y bueno, porque así es el sistema. Es decir, entrar al mundo del arte indígena contemporáneo es entrar a las reglas del juego del arte. En términos de la estética, ellos están simplemente objetivando una subjetividad, a lo mejor es individual, pero atrás de ellos hay todo un colectivo, están expresando muchas veces, y esto se ve en el arte plástico de la gente de Juchitán. Estoy pensando en Delfino Marcial Cerqueda, estoy pensando en Francisco Javier Puga Regalado, en Víctor López, que están, esta subjetividad no es tan individual, es una subjetividad colectiva que le están plasmando. Y presenté hoy lo de grabadores mixtecos. Que verlo, no, me acordé de cuando los vi, no, hombre, es un trabajo impresionante. Así es. Y ellos conscientemente, ellos están muy conscientes
que como grupo no quieren perder las raíces de su pueblo, que es los elementos de la jícara labrada. Siempre hay elementos de la jícara labrada, ya en un cuadro, en un óleo, esa flor ya con unos movimientos maravillosos, manejo de luz pero ellos lo han decidido, no queremos que nos equiparen con los del Valle de Oaxaca. Somos nosotros un movimiento. Pero detrás de esto como un colectivo. Sin embargo, detrás de esto, como decía yo, hubo a una persona como un Juan Alcázar que se acercó a ellos, que les dio herramientas y que les dijo, para ser artista se va a sufrir y se sufre mucho y tiene que ser una búsqueda individual de cómo encontrar tus formas de expresión. Y algunos de ellos se fueron a Oaxaca a seguir capacitándose en más técnicas pictóricas, ¿no? Sí. Otros casos también explorando. Con Rodrigo Morales, el mismo Toledo, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que están abriendo brecha, están abriendo camino. Fui a Los Soteno de Metepec, me invitaron hace 3 años a inaugurar una exposición de la familia Soteno en la fiesta de la Quimera de Metepec, y me fui de espaldas porque había obra de barro contemporánea y dije, a ver, yo sabía que uno de los hijos de Tiburcio Soteno había estudiado arte, y el papá incluso un día me llamó y me dijo, Marta, necesito que vengas y hables con Israel, porque ya anda diciendo como perico lo que le dicen sus maestros, que qué bueno que ya va a ser un artista porque va a dejar de ser artesano. Y esto a Tiburcio le dolía en el alma, porque decía, pues estos no son los valores con los que yo crié a mi hijo. Entonces, en esta exposición descubrí que habían 2 primos hermanos que también habían ido a la escuela. Y de los 3, o sea, Israel curiosamente ha regresado a cuestiones más tradicionales. Juan José está como en medio entre expresiones tradicionales más modernizadas. Pero el tercero, Javier, tenía una obra muy conceptual que le llamó Atado de Manos, y que eran justamente manos de barro atadas, cruzadas y atadas, un atado de manos, y así se llamaba la obra. Pero ya platicando con ellos, estaban muy desconcertados porque se sentían mucho más cómodos en el mundo del arte popular que en este mundo del arte, donde decían, es que no sabemos si somos buenos o no somos buenos. Que además no hay ismos. Si no tú hay lo ves ismos. En el ámbito de la literatura, yo no veo a Irma Pineda, a Briseida Cuevas Cova, a Miqueas, etcétera, decir que son postmodernas, no hay ismos, ni en el arte plástico, ¿no? Sí. Ni en la música tampoco. Entonces sí, estas búsquedas se enfrentan a un medio pues que es duro, es muy duro el mercado del arte, los galeristas no les tienden las manos, ay, si eres indígena, por lo tanto te voy a hacer una exposición especial. Desfavorablemente, ni siquiera las instituciones. Sí, tampoco. Aquí al frente del IMAC, la primera persona que estuvo es paisana. Bueno, mi madre y su madre vivían unas cuantas cuadras, nos veíamos todos los días, Dalia Monroy, y siempre le estuve fregando de por qué no abrir el espacio, que además es la galería del Teatro Municipal, a una exposición colectiva de arte indígena contemporáneo. Jamás aceptó. El pretexto era que era una decisión colectiva, que lo tenía que hablar con fulano, sutano. En el fondo, para mí, la razón, ella es artista plástica, ella egresó de la Esmeralda, es una cuestión de concepción. Sí. Es menospreciar todavía al artista plástico. No, pero sí, Culturas Populares el año antepasado hizo la Bienal Internacional. No, yo hablo aquí en Puebla. Claro. Sí, pues es que los indígenas no venden. Yo creo que sí, pero creo que se están dando fenómenos bien interesantes. Viene a mi memoria el trabajo que ha hecho Itandewí Hansen,
ella es mixteca, pero de padre holandés, Ah, en el ámbito sí. del video. Del video, sí. Yanni Sí, Vega sí, sí. también mixteco, lo que están Sí. haciendo, lo que están haciendo los mayas, hoy están haciendo la primera telenovela con actores mayas, en maya, pero no son actores de Televisa, son miembros de la comunidad, como lo están haciendo también algunos compañeros zapotecos. Estoy pensando también en lo que hace en el ámbito de la música Saxegul, Sí. los Chichimeca Jonás, los compañeros Seris, Seri, los que compact. están, Sí. que el rapero de la montaña, este mixteco que rapea en su propia lengua, aquí los compañeros totonacos de Huehuetla, los chavitos que andan ya en el hip hop en Totonaco, que son de los nuevos fenómenos Así es. que a veces, como no los podemos encapsular en un concepto, pues no sabemos, ¿y ahora qué madre? ¿Cómo los catalogamos o clasificamos? Y el problema no es de ellos, Es el nuestro. problema es nuestro, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, porque ellos están abriendo un nuevo mundo. Ellos están descubriendo Y no mundos andan con el rollo de cómo los catalogues ni qué les diga. y probablemente pueda ser un detonador de que la cultura indígena encuentre un lugar, su lugar en el siglo XXI y no una asimilación Claro. brutal. Que no lo están asimilando, están buscando sus propios caminos. Hace rato que estabas hablando, también me surgió que la debes de conocer, a doña Natalia Toledo, Sí, y su pasarela de prendas zapotecas que hace, ¿no? ajá. Y la comida también zapoteca, etcétera, que son innovaciones sin perder los elementos esenciales de su cultura, ¿no? Cuando hablabas de las faldas, Sí, que si las purépechas la tienen ya más corta o no, Nuevas son también telas. innovaciones Sí. que se van dando en las Claro. comunidades, ¿no? y nos tenemos que abrir a ello. Claro, nosotros. Sí, o sea, encapsular y decir, no, es que yo voy a calificar en el concurso solamente lo que sea de tal manera y no lo otro, y eso es lo que ellas están usando, pues yo estoy congelando el tiempo, estoy tomando decisiones por ellos, yo en el sentido colectivo de El política. nosotros, dirían Unamuno, ¿no? Ah, sí, exactamente. Sí. Y yo te invito a que regreses al programa y nos hables sobre el kitsch en la cultura y el arte popular. Bueno, Pero junto con el kitsch hay otra también, hay dos cuestiones que creo vale mucho la pena, hasta dónde es real este concepto acuñado por García Canclini sobre la hibridación, ajá. y este arte ingenuo, llamado arte ingenuo, que no es tan ingenuo y que lo podríamos ver pues en otro momento. Ah, muy bien. Marta, ¿algo más que quieras agregar? Pues animar al público a acercarse al proceso, a entender a la artesanía y el arte popular como un importante y largo proceso Sí. y no el objeto. Y no quedarse con el y no objeto. quedarse solo en el objeto y el proceso y las personas quienes lo producen. Claro, que se pierde muchas veces de vista, ¿no? De dónde vienen, en qué condiciones están, y ya de ahí el regateo y cómo valorar estas nuevas manifestaciones culturales que se están dando también en lo que viene siendo el arte indígena contemporáneo. Así es. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias a Fue ti. realmente una muy grata sorpresa que hayas aceptado venir a este programa, y cuando gustes regresar y volver a nosotros, adelante, o mandar colaboraciones, Gracias. aquí estamos. Muy bien. Así le haremos. ¿Es un compromiso? Es un compromiso. Perfecto. Pues vamos a hacer un corte. Estamos en el vuelo del colibrí y esto fue la plática con la maestra Marta Turó Wallace, estudiosa, me consta, de hace años, que además déjenme, antes de concluir, déjenme decirle, cuando Marta asume la dirección de Culturas Populares, obviamente estaba muy joven también, 33 años. se dio en Huauchinango,
se hizo una exposición, casi se estrena Marta con ella, y una exposición que la debemos de conocer. La coordinó el compañero Carlos Bravo Marentes, él es antropólogo, él estaba ahí, de algo que también ya se ha perdido, y con ello se ha perdido la memoria histórica de muchas comunidades. La exposición se llamó Arrieros Somos y tenía que ver con la arriería, no solo en la Sierra Norte, era parte de la Sierra Norte, pero cómo la arriería cruzaba hasta el Golfo de México, y no era solamente una cuestión de llevar mercancías al puerto de Veracruz, sino qué comían los arrieros, cómo se hacían las herraduras, qué indumentaria se usaba, qué tomaban, qué comían, qué escuchaban. Vale mucho la pena. Marta la fue a inaugurar justamente a Huauchinango, cuando la Casa de Cultura estaba enfrentito de la iglesia agustina allá en Huauchinango. Sí. No sé si te quieras referir a ello, Marta. Bueno, hubo una anécdota. Yo llegué a inaugurarla y estaba el entonces gobernador en Huauchinango. Jiménez Morales. No, Piñola. Piñola. Y queríamos, pues nuestra esperanza era que la inaugurara. Total, pasaron, no sé. El hombre de Champusco. Pasó un ratote y que sí, que si no, y total, había otra exposición de un pintor oaxaqueño, Rodolfo Morales. Y entonces lo llevaron a ver eso, y él venía de ver eso cuando llegó a la puerta de la exposición. ¿Y qué dijo? ¿Qué? ¿Otra exposición de Oaxaca que tengo que ver? Y le dije, no, señor gobernador, aquí le vamos a platicar de la arriería de Puebla, y sí de Veracruz, porque... Y cambió su semblante, sus papás habían sido maestros, sí. Caminamos por la exposición y creo que lo puse de buen humor, entonces fue una buena experiencia. Que además, a raíz de eso, esta exposición se monta aquí en Puebla, sí. En el Instituto Cultural Poblano, sí. Y poco antes se había hecho una exposición sobre el Día de Muertos. Vinieron compañeros pues de la zona Tepehua, Totonaca y Nahua de Huauchinango a montarlo en la Casa de la Cultura, y esto fue en 1986-87, por ahí más o menos, y nos daba mucha risa porque la gente que entraba preguntaba a voz en cuello que si en Puebla había indígenas. Para muchos fue un choque cultural saber que en Puebla existían indígenas. En el 86. Y que no todos eran nahuas, ni que todos eran mexicas, ¿no? Pero bueno, estas son de las cosas de esa Puebla que esperemos que ya quede atrás y vayamos hacia una pluralidad distinta. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti. Y algo justamente, hablando sobre esta pluralidad, algo que también mencionó un poeta que se cumple un aniversario más de su fallecimiento, Walt Whitman, mencionó que cuando conozco a alguien, no me importa si es blanco, judío, negro o musulmán, me basta con saber que es un ser humano. Y esto debería de ser la ética de todos nosotros. Estamos en el vuelo del colibrí, vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Movimiento TV, un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV, un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV, un espacio de todos para todos.
Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos.